Hola, ¿cuántas veces al día te conectas y conversas con el Creador? La Biblia cuenta que el profeta Daniel oraba 3 veces al día, pero seguramente estaba toda su jornada dialogando con el Señor. El mismo Jesús oraba de manera constante todos los días y el profeta Jeremías clamaba al cielo para comunicarse con Dios. ¿Y tú? ¿Cuántas veces al día? Considera este momento para hacerlo. Recibe el pan de vida que hemos preparado para ti. Ahora ya comienza el programa Tiempo de Paz. Bienvenidos. En el momento cuando parece que ya no hay fuerzas para continuar, cuando las dudas llenan tu mente con decepción, y si las nubes ante tus ojos se ocupan de ocultar el sol, y ves que ya no hay esperanza para más. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y hace el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Pasan las horas, se agota el tiempo y no hay fórmula para salir. Oh no, no, mas yo te digo, amado mío, levántate, que hay milagros que son posibles si tus rodillas las usas con fe. Si solo crees, más adelante vas a ver. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y hace el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y hace el milagro que jamás pudiste ver. ¿Dónde se acaba tu dolor? Él abrirá un nuevo camino. En el momento más difícil muestra su poder. Él tiene todo el poder. Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes en un capítulo más de nuestro programa Tiempo de Paz. De la misma manera que en cada capítulo estaremos estudiando la palabra de Dios y recibiendo un mensaje que viene desde el cielo. Te invito para que juntos podamos orar. Tú, desde el lugar que nos estés viendo, inclina el rostro con nosotros, quizás cierra los ojos para que podamos meditar en este mensaje de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Señor, que el mensaje que escucharemos el día de hoy venga desde el cielo y que de esta manera nos pueda ayudar para reflexionar sobre la vida. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, durante mucho tiempo hubo un personaje de la Biblia que no me gustaba tanto. No era un personaje tan atractivo para mí y la verdad generaba un poco de rechazo. Y este personaje era Jacob.
Por mucho tiempo pensé que Jacob era un personaje egoísta, manipulador. Ya su nombre, cuando aquellos que conocen un poco más acerca del personaje sabrán que él engañó por la primogenitura a su hermano. Pero con el paso del tiempo y un estudio más profundo de las Escrituras, llegué a comprender que en realidad la historia de Jacob es una historia que puede reflejarte tanto a ti como a mí. Quizá el día de hoy tú también caminas en la vida intentando seguir los pasos de Cristo. O quizá no intentando seguir los pasos de Cristo, pero sí ser una buena persona. ¿Te ha pasado que hay personas que a pesar de que intentan hacer las cosas bien, muchas veces las cosas también les salen mal? Parte de vivir una vida de cristiandad es entender que es Dios quien tiene que trazar este camino. Pero a veces cuando Dios intenta trazar este camino, nosotros los seres humanos nos equivocamos y terminamos cambiando los planes de Dios para mal. La vida de Jacob parte de la siguiente manera. Parte con una promesa. Un ángel había dicho a sus padres que él iba a recibir el liderazgo de la familia. Él iba a poder conducir a toda su familia en el ámbito espiritual y a la vez también él iba a ser el líder del hogar. Pero cuando él nace primogénito o nace primeramente su hermano llamado Esaú. Es bastante interesante notar que en los tiempos antiguos la primogenitura constaba de 3 cosas. Primeramente, una doble porción del hogar, de las tierras que había en aquel entonces. Si eran 2 hermanos, el terreno se partía en 3 partes iguales y 2 partes correspondían al hermano mayor y una parte correspondía al hermano menor. En segundo lugar, también había un liderazgo sobre la familia, iba a ser el jefe por el resto encima de los hermanos, y este puesto recaía sobre el primogénito. Y en tercer lugar, y que era muy importante también, el primogénito tenía la responsabilidad y el privilegio también de ser el líder espiritual de la familia. Cuando yo miraba a Jacob, siempre pensé que lo que él quería era la doble porción de tierra y a la vez también ser el jefe por encima de su familia. Pero cuando leí un libro realmente maravilloso que te invito a leer también, llamado Patriarcas y Profetas, de una escritora cristiana llamada Ellen White, ella nos cuenta lo siguiente, que en realidad el interés de Jacob no estaba en la bendición material, no estaba en simplemente un liderazgo, una posición. Lo que él quería era ser el sacerdote de su familia. Quería conducir a su familia en el liderazgo espiritual. Yo tengo una pregunta, querido amigo, ¿este será un mal deseo? ¿Será un mal sentir? Evidentemente no. De esta manera, cuando el tiempo va pasando, su padre se va haciendo más viejo y él va notando que su padre en cualquier momento puede morir. Tiempo atrás nosotros conocemos la diferencia entre Esaú, dada la ocasión en la cual Saúl fue a cazar y él volvió con mucha hambre. Y Esaú le dice, véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas. Y a Esaú le importó tan poco la primogenitura que estuvo dispuesto a venderla. Yo tengo una pregunta, algo tan valioso tú lo venderías por un plato de lentejas. Él dijo lo siguiente. Dijo esto, ¿de qué me vale la primogenitura si voy a morir? Y en ese momento Esaú no estaba para morir, puesto que si fuese así, obviamente su hermano le hubiese dado las lentejas. Aquí está lo interesante, dice, ¿de qué me servirá tener esta primogenitura si igual en unos años más voy a morir? Yo prefiero vivir la vida ahora. Acá nosotros tenemos la diferencia entre 2 personas, las personas que viven el aquí y el ahora y las personas que se proyectan en el futuro. Te quiero invitar para que seas una persona de convicción, no solamente que piense en este momento, sino que pienses en lo que Dios tiene preparado para ti en el resto de la vida. Y Jacob en realidad tenía mucha más visión de la que tenía Esaú. Esaú disfrutaba del momento. Jacob se regocijaba en la visión espiritual, en poder liderar a su familia. Pero llega un momento en el cual su padre estaba por morir y entra en él la desesperación. Él tiempo atrás había escuchado la promesa de Dios de que él iba a recibir el liderazgo de la familia. Pero quizás él pensó que él tenía que ayudar al Señor. Y aquí nosotros aprendemos una gran lección. Y usted nunca lo olvide, querido amigo. Dios no necesita de nuestra ayuda. Somos nosotros los que debemos seguir el plan de Dios. Cuando Jacob hizo esto, él ideó un plan junto con su madre para poder engañar a su padre, para obtener así la bendición que venía desde el cielo. Y en ese momento él se pone pieles de animal para simular aquella característica tan peculiar de su hermano Esaú, que era el abundante vello que él tenía. Y en ese momento él va a su padre, que por la edad había perdido la visión, y le miente diciendo, yo soy Esaú.
Querido amigo, nunca olvidemos que el fin jamás justificará los medios. El deseo de Jacob era un buen deseo, pero a pesar de esto, el medio fue equivocado. Nosotros siempre olvidemos que Dios no solamente nos da metas, sino que también nos da caminos a los cuales debemos seguir. No solamente debemos entrar por la puerta estrecha, debemos también caminar por el camino estrecho. Y parte de esto muchas veces es hacer cosas que no son tan beneficiosas a corto plazo, sino a veces tenemos que jugar un poco más y pensar en el tiempo futuro. A veces es lo inmediato. Las cosas no se dan de buena manera, pero ten la certeza que cuando nosotros somos conducidos por Dios de la manera en la que Él nos pide, las cosas funcionarán de una manera muy diferente. Él engaña a su padre, consigue lo que quiere, recibe la bendición y en ese momento su hermano lo descubre y él tiene que huir de su casa. Y acá nosotros empezamos a ver las consecuencias de esto. Su hermano sale persiguiéndolo para matarlo. Jacob huye para no recibir aquello que su hermano quería hacer con él y se va a la tierra de su tío. Su madre lo envía allá y por consecuencia de esto mismo él trabaja 7 años por la mujer que él amaba, los cuales no fueron 7 años porque su tío lo engañó de la misma manera en que él engañó anteriormente. Él recibió el engaño en esta ocasión. Y recibió el engaño y tuvo que trabajar 14 años por la mujer a la cual él amaba. Pero aún así el Señor lo bendijo y estuvo con él. De aquello que él tocaba, donde Jacob trabajaba, el Señor lo bendecía. Y acá nosotros aprendemos una lección que es muy significativa y usted nunca la olvide, querido amigo. Cuando la bendición de Dios está con nosotros, tenga la certeza de que habrá prosperidad. Y no estoy hablando solamente de prosperidad en lo material. No hablo exclusivamente de esto, porque Pablo dice que él estaba acostumbrado a tener mucho y a tener poco, pero independiente de lo que él tuviera, el poder de Dios siempre lo fortalecía. Y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca olvide que no son las posesiones, no es lo que nos rodea, no es el dinero lo que nos hace especiales. Lo que nos hace especiales es que la bendición de Dios esté con nosotros. Con el paso del tiempo, él quiso volver a su casa. Y cuando vuelve a su casa, vuelve con la bendición material también. Tenía mucho ganado, tenía muchos siervos, y él envía antes de llegar a su casa a un siervo que vaya a encontrar a su hermano Esaú y le diga, a Esaú viene Jacob tu hermano y viene con muchos regalos que son para ti. Cuando vuelve el siervo le dice, ¿encontré a tu hermano? Lo encontré. Tengo una buena noticia y una mala. La buena es que Esaú viene, la mala es que viene acompañado de 400 hombres armados. Si él venía con 400 hombres armados, no era para venir a hacer la paz. Y aquí es cuando nos damos cuenta de lo siguiente: muchas veces en la vida nuestras decisiones nos alcanzan. La consecuencia de nuestras malas decisiones nos afecta. Y en ese momento se generó la angustia, porque ya no solamente era Jacob, sino era Jacob y sus esposas. Y no solamente ellos, sino también sus hijos y sus siervos. La decisión que Jacob tomó tantos años atrás estaba por alcanzarlo en este momento. Y en esa situación es cuando se despertó la angustia en el corazón de Jacob. Y es donde encontraremos el día de hoy la columna vertebral del tema del día de hoy. Te quiero invitar para que busquemos en el libro de Génesis capítulo 32, desde el versículo 22 en adelante. Nunca olvidemos lo siguiente, queridos amigos. Dice que y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y los hizo pasar el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo y todo lo que tenía, y la Biblia nos dice algo muy interesante. Dice que Jacob se quedó solo. Nunca olvides, querido amigo, que las batallas espirituales no se ganan cuando estamos rodeados de gente. Se ganan en la intimidad cuando estamos de rodillas delante del Señor. En ese momento, cuando estamos solos, cuando no podemos fingir quiénes somos, cuando no tenemos que mostrar una cara delante de las demás personas, podemos mostrarnos tal y cual somos delante de Dios, porque en aquellos Dios también nos ama. La historia continúa de la siguiente manera y dice que así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es muy interesante que no era Jacob que luchó con el varón, sino que fue el varón el que luchó con Jacob. La historia nos continúa más adelante, nos dice que este varón no era un hombre común, sino que era el ángel de Jehová. Aquel hombre era Cristo. Y es muy interesante notar que en aquellos momentos de dificultad no somos nosotros los que peleamos con Dios. Es Dios muchas veces que pelea con nosotros para poder hacernos entender cosas que realmente son maravillosas. ¿Sabes qué? Hay algo que es muy interesante. Jacob durante toda su vida había buscado la bendición. Y la había buscado por sus propios métodos, cuando en realidad lo único que él tenía que hacer
era luchar para que Dios la encontrara. A veces nosotros buscamos la bendición de la misma manera. Jacob buscó la bendición en sus padres, en su padre Isaac. Jacob buscó la bendición tratando de robársela a su hermano. Jacob buscó la felicidad tratando de encontrarla en su esposa, en sus hijos, en lo material y nunca lo encontró. El texto continúa de la siguiente manera diciendo: y cuando el varón vio que no podía con él, dice que tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y a pesar de esto, él dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si es que tú no me bendices primero. En ese momento Jacob llegó a comprender que con quien luchaba no era un hombre común y corriente. Con quien estaba luchando era con Dios. ¿Cuántas noches has pasado de rodillas luchando y diciendo al Señor: no te dejaré hasta que tú no me bendigas? En ese momento, el nombre de Jacob significaba el engañador, el mentiroso. Y el ángel dice lo siguiente. Y el varón le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más Jacob tu nombre, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nunca olvidemos que en ese momento el que estaba en el suelo era Jacob y el que estaba de pie era el varón. Pero a pesar de que Jacob estaba en el suelo, él había vencido. Y había vencido por encima de los hombres y había luchado con Dios y también había vencido. Querido hermano, el día de hoy te invito para que en la intimidad de tu hogar, en tu habitación o en el lugar donde estés puedas buscar a Dios con todo tu corazón. La verdadera paz se obtiene únicamente cuando la recibimos por medio del cielo y por medio del Señor. Quizá el día de hoy estás buscando la paz, la felicidad en tantas cosas, de maneras humanas, quizá con buenas intenciones, eso no lo podemos negar, pero quizás los métodos no son los más apropiados. Muchas veces buscamos la felicidad en las personas, buscamos la felicidad en el dinero, buscamos la felicidad en las posesiones materiales, cuando es Cristo el único que nos puede dar la felicidad. La historia continúa diciendo lo siguiente: entonces Jacob le preguntó: declárame tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob a aquel nombre y a aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto es muy lindo porque nos damos cuenta de que cuando estamos cara a cara frente a Dios es librada nuestra alma. Y quizá el día de hoy te sientes un poco atado a ciertas cosas. Ten la seguridad que si pasas tiempo con Cristo te sentirás libre. En aquel momento el Señor hizo un llamado a Jacob a ya no tratar de solucionar las cosas por medio de sus fuerzas, sino de tratar de solucionar los problemas por medio de una relación con Él. La historia termina de manera maravillosa, porque en el capítulo siguiente cuenta la historia de que un ángel, que el Señor habló a Esaú y Esaú perdonó a Jacob. Y dice que cuando se encontraron en aquel día, yo me imagino que ya había salido el sol. Jacob, cansado después de esta noche de lucha, con su muslo desencajado, cojeando seguramente, vio a Esaú a lo lejos. La historia cuenta que él va y se postra en tierra delante de su hermano pidiendo perdón, pero ya no con la angustia del día anterior, de que su hermano lo quería matar, sino que con la certeza de que ahora su vida no estaba en sus propias manos, sino que estaba en las manos de Dios. Bajo esta situación y bajo esta premisa, en este momento, se da una de las imágenes más emocionantes de la Biblia. Y dice que pasó delante de ellos y se inclinó en tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó en su cuello, lo besó y ambos lloraron. Lo que por medio de sus manos hubiese sido una pelea y una masacre, cuando Dios entró en aquel lugar, se transformó realmente en una bendición. Él logró restablecer la relación de dos hermanos que habían estado peleados por mucho tiempo. Quizá el día de hoy tú también tienes un problema con alguien, puedes tener algún problema con un familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algún hermano, con tus padres. Déjame decirte que si dejas las cosas en las manos de Dios, si buscas al Señor con todo tu corazón, si luchas con todas tus fuerzas, no de manera ocasional, no simplemente en una oración rápida, sino que te arrodillas de manera constante delante de la presencia de Dios y pides que sea Él quien te guíe, Dios te dará la victoria. No la victoria humana, la victoria que viene del cielo. Esta victoria duradera, donde se encuentra paz, donde se encuentra amor. Jacob, durante toda su vida, por sus propios medios, luchó para alcanzar la bendición y la felicidad. Y qué interesante notar
porque lo único que él tenía que hacer era luchar con sus propias fuerzas, no para arrebatarlas de otros, no para encontrarla en otros, sino para encontrar la verdadera felicidad en Cristo Jesús, en Dios. Nunca olvides que Jacob fue liberado por la gracia y la misericordia de Dios. El día de hoy Cristo también te hace un llamado a ti, querido amigo, y es a dejar de hacer las cosas con tus propias fuerzas. Estoy seguro que si lo has intentado por tus propios medios ya debes estar cansado. Y te preguntarás cuánto tiempo tienes que seguir así. Suena un tanto contradictorio, pero el día de hoy lo único que debes hacer es entregarte en las manos de Jesús, rendirte ante Él. Rendirte ante Él. Y nunca olvides que nadie es más grande que cuando está de rodillas delante del Señor. Nadie es más grande. La historia de Jacob nos deja muchos ejemplos y a la vez también cuando reflexionamos sobre ella aprendemos mucho también. Te invito a reflexionar más todavía. Hay mucho más que aprender acerca de este hombre, no por los aciertos que haya tenido en la vida, sino quizás de sus errores, pero aún en estos errores la gracia y la misericordia de Dios se manifestó. Te invito para que juntos podamos orar y para que pidamos que sea Dios quien dirija nuestra vida, no nosotros, que sea Él quien nos acompañe. Y de esta manera podamos recibir el llamado de Dios a rendirnos delante de Él. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, en este momento pedimos que tu presencia nos acompañe. Seguramente hay distintos amigos que nos ven a través de las distintas señales, Señor, del canal y están pasando por distintas situaciones complejas algunos más que otras seguramente. Pero te pedimos, Padre, que tu poder nos sustente y que a la vez también nos dé la libertad y nos dé las fuerzas para encontrar aquello que necesitamos. Queremos dejar de intentar las cosas con nuestras fuerzas y queremos ser guiados por ti. Te agradecemos porque en la historia de Jacob encontramos redención y encontramos soluciones para problemas cotidianos también, Señor. Pedimos que tú nos puedas bendecir y nos puedas acompañar. Bendice a nuestros amigos que nos ven también, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios te guarde y que el Señor te acompañe. Por
el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida espiritual. Y recuerda el consejo que aparece en la epístola de Santiago: no se contenten solo con escuchar la palabra, sino que llévenla a la práctica. Esa es la clave del Evangelio. Comparte el mensaje con tu familia y con tus cercanos. Dios te bendiga y espero que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Tiempo de Paz.